Como saben, a través de estas semanas hemos estado llevando a cabo unas catequesis marianas en las cuales se han estado hablando sobre los 4 dogmas marianos. En la noche de hoy, este servidor tiene a cargo el dogma mariano de la virginidad perpetua de María. Así que una vez más, antes de comenzar de lleno esta catequesis, si aún no lo ha hecho, compartan este video por favor con todos sus contactos. Sabemos que hoy a través de las redes sociales es algo que tiene un alcance tremendísimo y queremos que esta catequesis sea de bendición a la mayor cantidad de personas posibles. Es importante que nosotros como católicos conozcamos nuestra fe a plenitud para que la vivamos lo mejor posible y de esa manera, de ser necesario, demos razón de nuestra esperanza a aquel que nos la pida con sencillez y con amor. Así que Dios me los bendiga enormemente y sin más preámbulos, si así han compartido este video, procedo entonces a dar comienzo de lleno a esta catequesis virtual sobre la virginidad perpetua de María. Lo primero que queremos aclarar es los términos. La palabra dogma. La palabra dogma, y tengo aquí mi computadora al lado para compartir una serie de información que voy a estar llevando con ustedes. Así que si ven que estoy mirando de momento hacia un lado o hacia el otro, es porque estoy viendo la información que quiero compartir con ustedes. Nos dice el diccionario de la Real Academia Española lo siguiente: la palabra dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. Otra de las definiciones que da es conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Si nosotros tomamos estas definiciones que nos proporciona el diccionario de la Real Academia Española, vemos que la definición, en otras palabras, de dogma es una verdad que sencillamente no se pone en tela de juicio, una verdad irrefutable. En arroz y habichuela, así de sencillo. Ahora bien, yo quiero también que quede algo claro en este comienzo de esta catequesis mariana, y es que el hecho de que la iglesia proclame un dogma sobre X o Y cosa, eso no significa que a partir de ahí es que comienza a ser verdad ese dogma que se está declarando. Cuando la iglesia, como madre y maestra, declara dogma algo, lo que está haciendo la iglesia es que lo que siempre la iglesia ha creído, a partir de ese momento se cree con mayor fervor y que no se puede poner en tela de juicio, no se puede negar, sino que, como decía la definición, ha de ser creído por todo aquel que diga ser un fiel creyente católico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el dogma de la perpetua virginidad de María? Voy a leer un pequeño fragmento tomado de la página EWTN o Eternal World Television Network, que dice lo siguiente: el dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto. Ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. También nos dice que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aepartenos, la siempre virgen. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 499. Repito, numeral 499 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, vamos adentrándonos de lleno en materia. ¿Fue María siempre virgen? Obviamente sí. Porque lo primero que tenemos que poner en el marco de esta catequesis virtual es que la virginidad es equivalente a una señal. Si escucharon lo que leí en el catecismo,
nos dice claramente que María tenía que ser la virgen a la cual iba a dar a luz al Mesías, al Hijo de Dios hecho hombre. Esto es una profecía que ya estaba hecha en el Antiguo Testamento y la había hecho el profeta Isaías. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos al profeta Isaías, en el capítulo 7, específicamente en el versículo 14, dice lo siguiente: el mismo Señor les dará la señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Así que si nosotros aceptamos a Jesucristo como el Mesías, ¿verdad?, prometido al pueblo de Israel y como nuestro Salvador, no podemos hacer otra cosa que aceptar la virginidad de María. Pues esta señal era la de la virginidad, era la garante, o sea, el signo dado por Dios para que se supiera quién era el Hijo del Señor, aquel que vendría a ser el Mesías esperado. De lo contrario, de no ser así, nuestro Señor Jesucristo sería entonces uno más del montón, sería un bastardo, y no es así. Sabemos que Jesús era el Mesías esperado. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos como en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, se nos deja ver específicamente lo que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento. Claramente en los Evangelios dice: todo esto aconteció para que se cumpliera la profecía hecha por el profeta Isaías. Y lo repite: he aquí la Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo, al que pondrá Emmanuel, Dios con nosotros. Claramente el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, el mismo Evangelio atestigua que eso era parte que estaba cumpliéndose de la profecía de Isaías. También podemos mirar lo que nos dice Ezequiel para tener en cuenta el aspecto de la importancia de que María tenía que permanecer virgen después del parto. ¿Por qué? Porque muchas veces, ok, está bien, María era virgen cuando quedó embarazada para nuestro Señor Jesucristo, pero después que parió, pues no, ya no era virgen. Miren, todo lo que era consagrado al Señor, los utensilios sagrados, todo solamente se utilizaba para Dios, para el templo. Y Ezequiel 44:2, lo repito para que lo puedan apuntar, Ezequiel capítulo 44, versículo 2, dice lo siguiente sobre una puerta de la cual atraviesa el Señor, para que lo tengan en cuenta. Ezequiel 44:2, dice la palabra de Dios: y Yahvé me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá y nadie pasará por ella, pues a través de esta puerta ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ezequiel 44:2 dice que la puerta por la que atraviesa Dios queda cerrada. O sea, puerta que Dios abre, puerta que nadie cierra. Puerta que Dios cierra, puerta que nadie abre. Jesús sabemos que es Dios. Por donde pasa Dios, la puerta queda cerrada. Y si Dios dice que la puerta va a quedar cerrada, la puerta queda cerrada. Entiendo que no tengo que hacer un dibujito ni entrar en detalles muy profundos para ustedes entender a qué me quiero referir. Ahora bien, dicho esto, para continuar entrando en materia, sabemos que muchas veces cuando se lee la palabra de Dios nos podemos encontrar con algunos términos que nos podrían causar confusión. ¿Por qué digo esto? Recordemos que la Biblia no cayó del cielo marcada con una traducción ya revisada, con las notas al calce. No, la Biblia fue escrita claramente el Nuevo Testamento en griego, con un trasfondo histórico que tiene que ver totalmente diferente a lo que es la actualidad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta lo que le llaman la hermenéutica, ¿verdad? Ese tiempo en el que se vivió, cuando se escribió, para quién se escribió, por qué se escribió, qué quiso decir el autor. ¿Por qué? Porque ahora mismo, cuando nosotros leemos los evangelios, vemos los términos antes y hasta utilizados en algunos pasajes bíblicos que nos podrían hacer pensar que María, después de haber dado a luz a nuestro Señor Jesucristo, dejó de ser virgen. Y los voy a compartir con ustedes para que los tengamos en cuenta y los analicemos en profundidad
cuando nosotros tengamos la oportunidad de leer estos pasajes, poder comprender y hacer una exégesis bíblica en lugar de una eisegesis, que es lo que muchas veces tienden a hacer las personas. Miren, Mateo 1:18, el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente: pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Escuchen bien lo que dice Mateo 1:18. Pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Entonces uno dice, pues como antes que ellos se unieran, quedó embarazada del Espíritu Santo, porque sí que después, si estuvieron juntos. Eso es una eisegesis, no una exégesis. Ahora les voy a compartir lo que dice Mateo 1:25. Ahorita les voy a hacer la aclaración, pero primero quiero compartir lo de los textos bíblicos para que vayan tomando nota. Mateo 1:25 dice: pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Mateo 1:25. José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y uno podrá decir, no la conoció hasta. Pues quiere decir que después sí. Vayan pensando que a veces esto puede confundir. Otro pasaje, ¿verdad?, que podemos tomar en consideración. Bueno, vamos a tomar esos dos, porque no quiero extenderme. Recordé que tengo que ser prudente con el tiempo. Miren bien lo siguiente. El hecho de que diga antes o hasta, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente significa que posteriormente va a haber una acción con eso. ¿Y qué quiero decir? Cuando vamos al griego koiné, que es que se escribe la Biblia, en este caso el Nuevo Testamento, antes y hasta, los términos en griego que son prin y geos, significan una condición anterior, no posterior. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto? Miren, lo importante de esos términos cuando se utilizan es para saber que hasta ese momento específico no había pasado nada y en consecuencia no tienen la intención de estar hablando de que después sí va a pasar algo. ¿Cómo podemos saber eso? Por la misma palabra de Dios, ejemplos en los que se utilizan los términos antes y hasta, y por el mismo sentido común a través de la misma palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Miren, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 23, repito para que tomen nota, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Repito, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Aquí dice hasta. Si después de ese hasta significara que algo va a suceder, ¿haría sentido que después de la muerte Mical, hija de Saúl, tuviera más hijos? Creo que no, ¿verdad? Un poco de sentido común. Un muerto no puede tener hijos. También el mismo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:20 nos hace la promesa que todos conocemos: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos, si fuese que después de hasta hay un cambio de lo que está sucediendo, entonces después del fin del mundo Jesús no estaría con nosotros. Sería absurdo pensar eso, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por la misma palabra de Dios, ejemplos que nos dejan ver que el hecho de que diga hasta no quiere decir que después nuestro Señor va a desaparecer o que Mical iba a tener más hijos. Incluso podemos tomar el término antes y compartirles un pasaje bíblico, como por ejemplo Juan capítulo 4 versículo 49. Apunten bien, Evangelio según San Juan capítulo 4 versículo 49, y nos dice la palabra del Señor: el oficial rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Repito, Juan 4:49, el oficial rogó, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Si, como les dije ahorita, usamos antes pensando que después va a suceder lo que está diciendo, pues entonces quiere decir que el hijo del oficial murió. Pero sabemos 2 versículos más adelante, o sea, Juan 4:51, que el hijo no muere. Nos damos cuenta que el muchacho no murió. Entonces quiere decir que aunque haya dicho antes, no necesariamente es que el hijo va a morir. Al contrario, vemos por la misma palabra de Dios que el hecho de que diga hasta o antes, lo que significa es una
acción al momento y no que posterior va a suceder algo. No sé si me estoy explicando, pero trato de ir lo más claro posible teniendo en consideración, ¿verdad?, el tiempo con el que contamos. Cualquier duda, cualquier inquietud la pueden ir dejando en los comentarios y al momento que yo tenga la oportunidad pues trato de ir aclarando cualquier cosa que se pueda quedar inconclusa a través del tema. Otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en cuestión de la virginidad perpetua de nuestra Santa Madre del Cielo, la Virgen María, es que muchas veces nosotros podemos ver el término primogénito y decir, primogénito, hoy día el término primogénito la gente lo utiliza como que el primero de muchos. No sé si se han percatado que cuando hay una familia numerosa, viene el padre bien orgulloso, este es mi primogénito. No sé si lo han visto, le digo que ustedes también en algún momento lo han dicho. Pero primogénito no significa en el aspecto bíblico primero de muchos. Primogénito va más por un pacto que había con el Señor, donde tenía que haber una persona, un hijo, y ya sea humano o fuesen lo de los animales, tenía que ser consagrado a Dios. El primogénito no es otra cosa que decir que era el consagrado a Dios. Y esto lo podemos aclarar con la misma palabra de Dios, porque este término de primogénito en sí era una posición de honor, no era un orden numérico. ¿Me explico? El término primogénito era una posición de honor, más no un orden numérico. Y así nosotros podemos tenerlo en cuenta. Cuando, por ejemplo, el mismo Señor en el Salmo 89, los versículos 27 al 28, el Señor habla de Israel diciendo que es su primogénito. Y Israel sabemos que no fue la primera nación que existió. Y Dios mismo, Salmo 89, versículos 27 al 28, se refiere de Israel como su primogénito. ¿Cómo puede ser posible? Porque Israel tenía ese título de honor ante el Señor. También podríamos tomar en consideración Génesis 25, 31 al 34, cuando Jacob recibe ese título de honor también. Y lo sabemos porque Jacob no nació primero. Si ustedes vienen a ver Génesis capítulo 25, los versículos 25 al 26, quien nació primero fue Esaú, no Jacob. Entonces, sin embargo, el que recibe el título de la primogenitura es Jacob. Aunque si profundizamos en la historia, sabemos que prácticamente Jacob se robó la bendición de la primogenitura, pero al final de la historia, quien se queda con el título de honor es Jacob y punto. Así que la palabra de Dios no va a mentir en ese aspecto. Por igual, también Efraín es llamado el primogénito en Jeremías capítulo 31, versículo 9. Repito, Jeremías capítulo 31, versículo 9, vemos que Efraín es llamado el primogénito, siendo el segundo hijo de José. Y lo podemos atestiguar por la misma palabra de Dios. Génesis capítulo 41, versículo 52, nos va a dejar ver que en verdad Efraín no era el primer hijo, era el segundo. Sin embargo, en Jeremías 31, 9, es llamado el primogénito. Procedemos, ¿verdad? Incluso Jesucristo es llamado primogénito de los muertos en Apocalipsis 1:5. Tenemos que profundizar un poco aquí. Entonces, si venimos a ver en Éxodo 4:22 también el mismo Señor dice, dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Nuevamente, vemos como Dios mismo llama a Israel su hijo primogénito. Y así sucesivamente, hago una aclaración, perdonen. A Israel se le llama el primogénito, ¿verdad? En Éxodo 4:22. A quien se le llama primogénito en el Salmo 84 es a David, que brinqué el paso. Se supone que Israel es en Éxodo 4:22 y a David es en el Salmo 89 que se le llama el primogénito, cuando todos sabemos que David era el hijo menor y es el que tiene el título de honor de primogénito. Hago la aclaración para que después cuando vayan a corroborar la información no diga, pero él dijo una cosa y salió la otra. Que quede en récord la aclaración. Entonces, la misma palabra de Dios también nos deja ver con ciertos ejemplos que el hecho de que a alguien le llamen primogénito no necesariamente después tiene que haber más hijos. Le di ejemplos
de casos de que se le llamaba primogénito a persona que no era el primero de muchos. Pero ahora también le voy a dar casos donde se le llama primogénito a alguien y no necesariamente luego hay más hijos. Por ejemplo, apunten este pasaje bíblico. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, y dice la palabra de Dios. El hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. El hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Por el hecho de ser primogénito, no quiere decir que es el primero de muchos. Lo estamos viendo en este caso. Entonces, podríamos seguir toda la noche dándole vuelta al mismo asunto, pero el punto es que dejamos claro por la misma palabra de Dios que el término primogénito es un título de honor, no de orden numérico, y que no necesariamente primogénito quiere decir el primero de muchos más. Incluso aclaro también que con el aspecto de Dios no se utiliza el término de primogénito cuando habla de Jesús, y se utiliza el término de unigénito por el hecho de que Jesús, al ser el único hijo de Dios, es obligatorio decir unigénito, porque si nosotros no utilizamos el término de único o unigénito, podríamos caer en la confusión de lo que tenían la mitología griega. Sabemos que en la mitología griega decían que los dioses del Olimpo tenían muchos hijos, que algunos se mezclaban con los humanos y todas estas cosas. Entonces, para no caer en la mitología griega de que los dioses tenían muchos hijos, pues es importante tener eso en cuenta, que por eso es que a Dios se le dice que Jesús es el unigénito. Y cuando hablan de María se dice que es primogénito, número 1, porque María no es Dios, y número 2, porque sencillamente es claro que a Jesús ser el primogénito de María es quien lleva el título de honor del que está consagrado a Dios. Hasta aquí aclaro ese punto y procedo entonces a aclarar, ¿verdad?, que con esto podemos ver que María no tuvo más hijos. Muchas veces nosotros también en los mismos evangelios podríamos toparnos con alguna lectura donde veamos que hablan de algunos hermanos de Jesús, y hasta con nombres y todo. Pero lo primero que tenemos que tener en consideración es que cuando se habla de los hermanos de Jesús, en ningún momento dicen que sean los hijos de María. ¿Estamos claros? Incluso podremos ver cómo en el mismo Antiguo Testamento ese término que tenían los judíos lo utilizaban para todos los miembros de una misma tribu, de una misma descendencia, o sea, a una misma familia. Entiéndase que todos los que son descendientes, el abuelo, el nieto, el tío, el sobrino, el padre, el primo, toda esa tribu, todo ese linaje familiar, se llamaban hermanos. Dicho sea de paso, nosotros en estos tiempos nos llamamos hermanos y no somos hermanos de sangre, tal cual así. Creo que es un ejemplo bastante gráfico. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, al ser judíos, recuerdan que ellos están transmitiendo la tradición lo más pura posible. Por eso, aunque en griego está el término anepsios, que es primos, ellos prefieren utilizar el término adelfos para mantener la pureza del término hermanos, que es el que ellos utilizan desde el Antiguo Testamento. Y podemos dar múltiples ejemplos, pero voy a dar los más mínimos para que el tiempo apremie, ¿verdad? Déjame ver cuánto tiempo llevamos. Ok, vamos bien. Ok, yo quiero que ustedes escuchen este texto bíblico y que lo apunten para que tengan claro por medio de ejemplos bíblicos que el hecho de que alguien se llame hermano no necesariamente es que son hermanos de sangre. Génesis capítulo 13, versículo 8. Repito, Génesis capítulo 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Lot y Abraham. Abraham le dice a Lot que no haya disputa entre sus pastores y los de ellos porque son hermanos. Pero Lot y Abraham son tíos y sobrinos. Entonces, tío y sobrino, pero se llaman hermanos, para que tengan ese ejemplo. Otro ejemplo que les voy a compartir es el de Génesis capítulo 29, versículo 13. Escuchen lo que dice Génesis 29, 13. En cuanto oyó Labán hablar de Jacob, el hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Jacob
¿quién es? El hijo de su hermana. Entiéndase que Labán es tío de Jacob. Sin embargo, 2 versículos más adelante, mira lo que dice. Génesis 29:15. Labán dijo a Jacob, que sabemos que es su sobrino, ¿acaso porque seas mi hermano no has de servirme de balde? Labán le está diciendo a Jacob, mi hermano, pero sabemos que son tío y sobrino. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, versículos 1 al 5, se llaman hermanos a Misael, Elisafán, Nadab y Abihú, cuando en realidad eran primos. Pueden leer todo ese capítulo 10 de Levítico y se van a dar cuenta que Misael, Elisafán, Nadab y Abihú, ellos eran primos. Y en Levítico 10, 1 al 5 los presenta como si fueran hermanos. Apúntenlo, Levítico 10, 1 al 5, para que cuando tengan la oportunidad de contrastar en sus hogares, vean lo que les estoy compartiendo desde el uso de la palabra hermanos en la palabra de Dios. Entonces, incluso para que conste y lo tengan claro, el término hermanos en la Biblia lo utilizan para personas del mismo pueblo o raza. Lo utilizan para las personas que ejercen las mismas funciones. Lo utilizan para todos los hijos del Padre. Jesús mismo que decía, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Lo utilizan para los que cumplen la voluntad de Dios, como dije. Para las personas que comparten una misma creencia. Nosotros mismos, como puse el ejemplo ahorita, nos llamamos hermanos. Y no por eso somos hermanos. Dicho sea de paso, cuando nuestro Señor resucitó, ¿qué le dijo? Dile a mis hermanos que me voy a encontrar con ellos. Los hermanos que se referían a los apóstoles. Y después dice más también que otra parte de la Biblia, que cuando nuestro Señor se le apareció a 500 hermanos. Yo dudo que la Virgen María haya tenido 500 hijos. Aunque hoy día sabemos que los hijos de ella somos todos nosotros y somos millones. Pero creo que por el sentido común y a través de la misma palabra de Dios estamos teniendo claro qué es lo que quiero comentar con referencia cuando vemos este término de la palabra hermanos en la Biblia. Que no nos confundamos, sino que por el contrario, tomemos el contexto bíblico, el contexto hermenéutico, el contexto exegético de la palabra de Dios para comprender en profundidad lo que es que nos quiere hablar la palabra de Dios. Entonces, procedo también a compartir este otro punto, que muchas veces también podemos ver que dan unos nombres de unos hermanos del Señor. Sabemos por la misma palabra de Dios que unos de ellos eran los hijos de Cleofás o Alfeo, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Que ellos son los apóstoles, en otras palabras. De los hermanos del Señor que hablan son de los mismos apóstoles y de los primos del Señor. Lo que pasa es que si cogiéramos para explicar parte por parte, pues estaríamos toda la noche aquí y no quiero ser imprudente con el tiempo. Pero es importante que tengamos en cuenta ese detallito, como le había dicho, de que cuando la Biblia utiliza la palabra hermanos, no es específicamente hermanos de sangre. También es importante tener en cuenta que cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, es importante tener en cuenta lo siguiente. Le hablamos de que la virginidad es una señal de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Para ir recapitulando. Mostramos por la palabra misma del Señor que María, se cumple en ella la palabra de Dios de que era la virgen que quedaría encinta para dar a luz al Hijo de Dios. Y si miramos en profundidad el mismo texto, lo irónico es que nos dice, darás a luz un hijo. Entonces, si nos vamos a querer ser muy literalistas, muy fundamentalistas, el texto dice, darás a luz un hijo. No dice, darás a luz un hijo, después seguirás viviendo una vida común y corriente como cualquier mujer. No, dice, darás a luz un hijo. Entonces, si nos vamos a ir al aspecto fundamentalista, pues la palabra es clara diciendo que darás a luz un hijo. Pero, para ir, ¿verdad?, cerrando, vemos que el término primogénito, cuando lo vemos, no es primero de muchos. Es un título de honor, lo vimos por la palabra de Dios. Vemos que cuando se dice los hermanos de Jesús, no dice por ningún lado que esos hermanos de Jesús son los hijos de María. Y aclaramos que el término hermanos se utiliza para todas las personas que son miembros de una misma tribu, familiares, personas de una misma raza, personas de una misma labor, personas de una misma fe, etcétera, etcétera, etcétera. Aclaramos también que cuando se utiliza el término antes o hasta, no indica una condición posterior.
Lo vimos por la misma palabra del Señor. Así que hemos podido ver, por la misma palabra del Señor, por el sentido común, cómo se han aclarado estas cosas. Pero también ya compartimos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, compartimos pasajes bíblicos, dimos ejemplos prácticos por la misma palabra de Dios, por el sentido común. Pero quiero también compartir, antes de concluir, unos comentarios de los padres de la Iglesia, que fueron los primeros escritores, los primeros que escribieron sobre María Santísima. Y donde primero hablan ¿verdad?, de la virginidad de María, eso lo podemos ver en el protoevangelio de Santiago. Eso fue escrito para el año 120. Y aunque no es un evangelio canónico, es un evangelio apócrifo, es un evangelio que la Sagrada Tradición ha mantenido, porque es donde habla de la vida de servicio en el templo, que no permitía ocuparse de hijos, por lo que requería la virginidad perpetua. Yo les invito, si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de poder buscar en el internet el protoevangelio de Santiago, van a ver como ese protoevangelio escrito en el siglo II, o sea, en el año 120, ya hablaba de la perpetua virginidad de María. Orígenes, que vivió para el año 248, dijo lo siguiente: defendió la virginidad perpetua de María. Eso es un comentario de San Mateo 2.17. O sea, Orígenes, cuando hablaba de Mateo 2.17, él defendía la virginidad de María. Y eso fue en el 248. Atanasio, en el año 360, tomó verdadera carne de la siempre Virgen María. Eso es un discurso que escribió contra los arrianos. Los arrianos fue una secta que existió separando la iglesia. Porque la iglesia, había un patriarca de Constantinopla, si no me equivoco, Arrio. Arrio decía que Jesús sencillamente no era Dios. Imagínense. Entonces, ¿qué hizo Atanasio cuando escribe contra los arrianos? Dentro de ese discurso dice: él tomó carne verdadera de la siempre Virgen María. Cuando está dejando saber que Jesucristo es el Dios encarnado del cual se habla en Juan 1, dice ahí mismito, claro y preciso, la siempre Virgen María. Y esto lo escribió Atanasio en el 360. Epifanio de Salamis, o de Salamis, no sé el término, dice: Cristo nació perfectamente de la Santa Siempre Virgen María por el Espíritu Santo. Esto fue un escrito llamado El Hombre Bien Anclado, y fue en 320 y 374 de nuestra época. Y por último, les voy a compartir, para no seguirme extendiendo, un pequeño escrito de San Jerónimo. En cuanto a Victorinus, obispo, yo afirmo lo que ya ha sido probado por el Evangelio, que él, Victorinus, habló de hermanos del Señor no como hijos de María, sino hermanos en el sentido que he explicado, es decir, hermanos en cuanto a relación, no por naturaleza. San Jerónimo entonces apoya su posición haciendo referencia a numerosos padres, afirmando que ellos mantienen la misma posición a favor de la virginidad perpetua de María: Ignacio, Policarpo, Ireneo, Justino y otros. Contra el Vidus, la perpetua virginidad de María 19, eso fue para el 383. Y así podríamos seguir hablando de San Ambrosio, que nos decía: la Virgen no buscó la consolación de poder tener otro hijo, en el 388. El Papa Cirusius I: tenías buena razón de estar horrorizado, de pensar que otro nacimiento pueda venir del mismo vientre virginal del que Cristo nació según la carne. Carta al obispo Anicius en el 392. San Agustín de Hipona, etcétera, etcétera. Podíamos estar hablando Cirilo de Alejandría, el Papa León I, el Concilio de Constantinopla en el año 533 confirmó la doctrina de la encarnación del Verbo en María, Madre de Dios y siempre Virgen. Así que eso lo dijo San Ildefonso, 606. Mi gente, hemos compartido palabra de Dios, la Biblia. Hemos compartido catecismo de la Iglesia Católica, tradición apostólica, magisterio, los padres de la Iglesia, sentido común. Yo creo que con toda esta información que le hemos compartido, queda más que claro que la virginidad perpetua de María no es un invento de la Iglesia, sino que la Iglesia, como madre y maestra, lo que siempre se ha creído desde el comienzo de la cristiandad, lo declara dogma
para que a partir de ese momento lo que siempre se ha creído se crea con mayor fervor y no se ponga en tela de juicio. Espero que esta información sea de bendición para todos. Compartan esta información con todo el que puedan, que este video pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible para que podamos crear conciencia y de ese modo nosotros hacer la diferencia. Espero que el tema haya sido de bendición y si hay alguna duda, en toda confianza la pueden dejar en los comentarios. Si no, pues de mi parte, pues yo procederé a despedirme, dando gloria a Dios y gracias a Él en primer lugar, a María Santísima, por el privilegio de poder compartir este tema con ustedes. Y también doy gracias nuevamente a Padre José Gustavo por concederme la oportunidad de poder compartir esta transmisión con ustedes. Nuevamente diciendo que espero que la misma sea de bendición para todos. Que viva Cristo Rey, que viva María Santísima y que el Señor